Imaginen que un país extrajo de las profundidades marinas más de 15 millones de metros cúbicos de arena y suelo, y luego aplicó todo ese material para crear un nuevo territorio, justo en medio de las olas del mar. Esto puede parecer ciencia ficción, sin embargo, son los logros reales del Israel moderno. Hoy vamos a conocer por qué las autoridades israelíes tomaron la decisión de ganarle al mar Mediterráneo más de 100 hectáreas de tierra. ¿Y qué relación tiene esto con las rutas comerciales en el otro extremo del mundo? No olviden suscribirse al canal. Va a estar interesante. Israel siempre se ha distinguido por su habilidad de trabajar eficientemente con recursos limitados, convirtiendo esto en un verdadero arte. Desiertos sin vida se vuelven tierras agrícolas fértiles, agua desalinizada del mar llega a cada hogar, y tecnologías avanzadas de riego por goteo se venden a países de todo el mundo. Sin embargo, los proyectos de ingeniería más impresionantes de este compacto país mediterráneo se realizan no en tierra, sino en las aguas marinas. Precisamente frente a la costa de Haifa está ocurriendo lo que se puede llamar con toda seguridad una auténtica revolución de ingeniería. Y todo esto se hace con un único objetivo: hacer el comercio con los países asiáticos más rápido, económico y eficiente. Para comprender la magnitud de lo que está pasando, es necesario remontarse a los acontecimientos de hace varias décadas. A principios de los años 2000, Israel se enfrentó a dificultades serias. Las relaciones comerciales con los países asiáticos se fortalecían cada año. Los contenedores de China, Japón y Corea del Sur llegaban cada vez más seguido. Las mercancías de Asia ya representaban aproximadamente 25% del volumen total de importaciones del país. Electrónica, textiles y equipo industrial necesitaban ser recibidos y descargados en algún lugar. Precisamente entonces, comenzaron las verdaderas complicaciones para los especialistas israelíes en logística y operadores portuarios. A primera vista, para recibir carga de Asia, era perfecto el puerto de Eilat, ubicado en la costa del Mar Rojo. Desde el punto de vista geográfico, esta era la opción más conveniente. Los barcos de Shanghái o Singapur recorrían miles de kilómetros, pasaban por el canal de Suez, luego llegaban al Mar Rojo y de inmediato atracaban en Eilat. Distancia mínima, tiempo mínimo de viaje y máxima eficiencia. Así es como se veía esto en teoría. Sin embargo, en la práctica, la situación resultó ser significativamente más compleja. El puerto de Eilat simplemente no contaba con capacidades físicas para recibir los enormes portacontenedores modernos, que se convirtieron en el estándar del comercio marítimo global. Los barcos modernos clase Post-Panamax pueden transportar hasta 15.000 contenedores de 20 pies en un solo viaje. Su calado, es decir, la profundidad de inmersión en el agua, puede alcanzar los 15 metros. Al mismo tiempo, la profundidad en los muelles de Eilat era de apenas unos 10 metros. Las matemáticas elementales mostraban que un barco así simplemente encallaría. Se podría haber profundizado el fondo y modernizado el puerto para recibir estos barcos gigantescos. Sin embargo, aquí surgía toda una serie de otras complicaciones, cada una de las cuales podía por sí sola echar abajo todo el proyecto. El primer y más serio problema estaba relacionado con los arrecifes de coral únicos del Golfo de Aqaba. Este es uno de los sistemas de coral más norteños del planeta, una auténtica maravilla de la naturaleza. En estas aguas habitan cientos de especies de peces, moluscos y crustáceos, formando una diversidad biológica asombrosa. Cualquier trabajo a gran escala de profundización del fondo marino significaría la destrucción total de este frágil ecosistema. Las máquinas excavadoras levantarían del fondo toneladas de lodo y sedimento, que luego se depositarían sobre los corales y literalmente los destruirían. El cambio en las corrientes marinas alteraría el equilibrio que se formó durante miles de años. Las organizaciones ecológicas se oponían categóricamente a tal modernización.
Pero incluso con un acuerdo alcanzado con los defensores de la naturaleza, quedaba el segundo problema de carácter económico. La costa de Eilat ya se había convertido hace tiempo en un centro turístico. Hoteles, centros de buceo, restaurantes, toda la economía local estaba ligada a la industria turística. Imaginen a los turistas que en lugar de olas azules y arrecifes de coral, verían desde las ventanas de sus habitaciones máquinas excavadoras, barcazas de construcción y portacontenedores gigantescos descargando justo al lado de la playa. La cantidad de turistas inevitablemente se reduciría, y con ella los ingresos del negocio local. El tercer problema estaba relacionado con las características geográficas del propio Israel. Eilat se encuentra en el extremo sur del país, mientras que las principales ciudades, Tel Aviv, Jerusalén y Haifa, están ubicadas a una distancia de más de 250 kilómetros al norte. Y aquí comienza lo más interesante. Entre Eilat y las regiones centrales del país no existe conexión ferroviaria. Toda la carga tendría que transportarse en camiones a través del desierto de Negev hasta la estación ferroviaria más cercana en Beerseba. Esto tomaría mucho tiempo, costaría caro y sería extremadamente ineficiente. Cada kilómetro extra sobre ruedas aumentaba el costo final del producto para el consumidor. Por supuesto, se podría haber construido un ferrocarril, pero esto requeriría inversiones financieras colosales para tender vías a través de zonas desérticas. Las autoridades israelíes se enfrentaron a una elección difícil. Se podía seguir usando Eilat en su estado actual, limitándose a barcos pequeños, pero entonces el país perdería competitividad en el comercio global. Se podían invertir miles de millones en su modernización, pero la eficiencia de tal decisión quedaba muy en duda. Y entonces nació una decisión audaz: renunciar a Eilat como principal puerta de entrada para la carga asiática y concentrar esfuerzos en los puertos del mar Mediterráneo. Sí, la ruta desde Asia al Mediterráneo era más larga, pero si se creaba ahí infraestructura moderna, la ganancia sería colosal. La elección recayó en Haifa, la ciudad portuaria más grande del norte del país. Aquí estaban todas las ventajas: cercanía a los principales centros económicos, red de transporte desarrollada, conexión ferroviaria y autopistas. Solo faltaba convertir un buen puerto en uno excepcional. En el año 2005 arrancó la primera etapa de la grandiosa modernización. Comenzó la construcción de la terminal Carmel. El proyecto lucía ambicioso incluso para los estándares de un país acostumbrado a logros de ingeniería a gran escala. Lo primero que se requería era resolver el problema con la profundidad. A las costas de Haifa se acercaron barcos especializados, dragas y succionadores de tierra. Estas máquinas gigantescas comenzaron metódicamente a extraer del fondo del mar Mediterráneo arena, lodo y rocas duras. Día tras día, semana tras semana, las dragas bajaban sus cubetas al fondo marino. Las dragas multicubo trabajaban como excavadoras gigantescas, solo que bajo el agua. Una cadena continua de cubetas se movía en círculo, raspando el suelo del fondo y subiéndolo a la superficie. Luego, este material se transfería a barcazas, que lo llevaban a lugares especialmente designados. Paralelamente, trabajaban succionadores de tierra autopropulsados, un tipo de maquinaria más moderna. Estaban equipados con bombas potentes y tubos de succión largos, que literalmente extraían la mezcla de suelo y agua del fondo. Esta mezcla se bombeaba a las boderas de los barcos, que luego se iban solos a descargar. En total, para crear la terminal Carmel, se extrajeron del fondo 2,5 millones de metros cúbicos de material. Para representar este volumen, imaginen un cubo con lado de 135 metros, completamente lleno de arena y lodo. Una vista impresionante, ¿no es así? Pero extraer el suelo era solo la mitad de la tarea. Después comenzaba lo más interesante:
Los israelíes decidieron usar todo este material para crear tierra artificial justo en las aguas marinas. Un terreno de 225.000 metros cuadrados debía ganarse a las olas. Primero el terreno seleccionado se rodeó con paredes metálicas protectoras, que se clavaron profundo en el fondo marino. Estas paredes formaron una especie de piscina gigantesca, dentro de la cual se podía trabajar sin temer que las corrientes marinas erosionaran el relleno antes de tiempo. Luego comenzó el trabajo meticuloso de rellenar. El material se colocaba en capas, cada una de las cuales se compactaba cuidadosamente con maquinaria pesada. Una capa de arena, compactación, luego otra capa, y nuevamente compactación. Este proceso se repitió muchas veces, hasta que el nivel del relleno alcanzó la altura necesaria. Dentro del relleno se tendieron sistemas de drenaje, toda una red de canales y tubos por los que podía salir el agua. Esto es críticamente importante, porque sin drenaje el suelo permanecería húmedo y móvil, lo que llevaría a hundimientos y destrucción de todas las estructuras construidas. Cuando la tierra artificial alcanzó la densidad necesaria, comenzó la construcción de cimientos. Se excavaron fosas profundas, en las cuales se vertieron placas de concreto masivas. Estas placas debían soportar el peso increíble de las grúas portuarias y la carga constante de las operaciones con contenedores. En el territorio preparado surgieron muros de atraque con una longitud total de 950 metros. 700 metros constituyeron el muelle principal. Otros 250 metros se destinaron al auxiliar. A lo largo de los muelles se instalaron 6 grúas pesadas modernas. Estas grúas representaban verdaderos gigantes de la industria portuaria. Sus brazos se elevaban sobre el agua a decenas de metros, permitiendo descargar contenedores incluso de los barcos más grandes. Además, en el territorio de la terminal se instalaron 12 apiladores eléctricos, grúas automatizadas para trabajar con contenedores en las áreas de almacenamiento. La terminal Carmel se inauguró en el año 2010 y de inmediato demostró su eficiencia. La profundidad en los muelles alcanzó los 15,5 metros, lo que permitió recibir barcos clase Post-Panamax con capacidad de hasta 15.500 contenedores de 20 pies. Pero los israelíes no se detuvieron ahí. Apenas terminó la construcción de Carmel, comenzó la preparación para un proyecto aún más ambicioso. En el año 2015 arrancó la construcción de la terminal Bayport, que debía superar todo lo hecho antes. Esta vez, la escala de los trabajos superó todas las expectativas. A las costas de Haifa nuevamente se acercaron dragas y succionadores de tierra. Pero ahora debían extraer del fondo no 2,5 millones, sino 15 millones completos de metros cúbicos de suelo. Esto es 6 veces más que para Carmel. Imaginen un cubo con lado de 247 metros, completamente lleno de arena y lodo marino. O imaginen que todo este material se carga en camiones. Entonces la columna se extendería por cientos de kilómetros. Precisamente tanto suelo se extrajo del fondo del mar Mediterráneo. Los trabajos se realizaban las 24 horas. Las dragas y succionadores de tierra funcionaban en varios turnos. El fondo marino gradualmente se profundizaba, alcanzando los 17,5 metros. Esta profundidad era críticamente importante porque Bayport se proyectaba para recibir portacontenedores ultra grandes, clase ULCV. Estos barcos gigantescos pueden transportar hasta 18.000 contenedores de 20 pies en un solo viaje. Su longitud supera los 400 metros y el calado alcanza los 16 metros. Sin profundidad suficiente, tales barcos simplemente no podrían acercarse al muelle. De los 15 millones de metros cúbicos de suelo extraído, 5 millones se llevaron y colocaron en otro lugar del fondo marino, donde no estorbaban la navegación. Y los 10 millones de metros cúbicos restantes se usaron para crear otra isla artificial, con un área de 84 hectáreas.
La tecnología de creación de esta tierra artificial se perfeccionó comparada con Carmel. En el perímetro de la futura isla se clavaron potentes paredes metálicas, creando un cerco confiable contra las olas y corrientes marinas. Luego, dentro de este espacio, se construyeron divisiones temporales. Estas divisiones dividían el área enorme en secciones separadas que se llenaban por turno. Esto permitía controlar mejor el proceso de asentamiento del suelo y aseguraba compactación uniforme en todo el territorio. Cada sección se rellenaba por capas con compactación cuidadosa. Rodillos pesados y placas vibratorias metódicamente pasaban por cada capa, exprimiendo agua y aire de la arena, convirtiendo la masa suelta en una base sólida. Los sistemas de drenaje trabajaban continuamente, evacuando el agua y acelerando el proceso de compactación del suelo. Cuando el relleno alcanzó la altura proyectada y la densidad necesaria, comenzó la construcción de cimientos masivos. Se vertieron enormes placas de concreto y vigas de cimentación que debían soportar el peso de las grúas portuarias gigantescas y las cargas dinámicas constantes de su trabajo. En la isla artificial surgieron muros de atraque, capaces de recibir los barcos más grandes del mundo. A lo largo de los muelles se instalaron grúas supermodernas, unas de las más grandes y potentes de la industria portuaria mundial. Su capacidad de carga y velocidad de trabajo eran impresionantes. Estas grúas podían procesar varias decenas de contenedores por hora desde un solo barco, lo que reducía radicalmente el tiempo de estadía. Y el tiempo significa dinero en el mundo de la logística marítima. Cada hora extra de estadía del barco en el puerto le cuesta a los armadores miles de dólares. Detrás de los muelles se extendieron amplias áreas de contenedores, equipadas con apiladores automatizados. Estas grúas robotizadas trabajaban según un programa establecido, moviendo, clasificando y almacenando contenedores por sí mismas. La intervención humana se requería mínima. Se creó un sistema automatizado de puertas de entrada para camiones. Cámaras especiales leían las placas, la electrónica verificaba documentos, las barreras se abrían automáticamente. Se logró evitar filas y embotellamientos gracias a la alta velocidad de procesamiento de cada vehículo. Construyeron una red de carreteras ramificada dentro de la terminal, que se conectó directamente con las autopistas nacionales. Tendieron nuevas vías férreas conectadas con la red nacional. Ahora los contenedores podían salir del puerto tanto en camiones como en trenes. Se levantaron edificios administrativos modernos, instalaciones técnicas y subestaciones eléctricas. Toda la terminal recibía suficiente energía para el funcionamiento de todo el equipo, desde grúas gigantescas hasta sistemas de iluminación y climatización en las oficinas. Pero incluso con toda esta grandiosidad quedaba un problema. El mar constantemente ataca cualquier estructura creada por el hombre. Las olas, corrientes y tormentas, lenta pero seguramente, destruyen concreto y metal. La isla artificial y los muelles necesitaban protección. Y los israelíes crearon otro proyecto a gran escala dentro del proyecto. Un sistema de rompeolas que se convirtió en una verdadera maravilla de ingeniería. El rompeolas principal existente se extendió 882 metros. Pero esto no era suficiente para la protección completa de la nueva terminal. Construyeron un rompeolas auxiliar con longitud de 2 kilómetros 100 metros. Su construcción incluía elementos de relleno de piedras grandes y secciones de cajones de concreto armado. Estos cajones se fabricaban en la costa, luego se bajaban al agua y se remolcaban al lugar de instalación. En el lugar, los cajones se llenaban con arena y concreto, después de lo cual se bajaban al fondo marino, donde se colocaban como cubos gigantescos, formando un muro infranqueable para las olas. Sobre estos cajones se colocaban capas adicionales de piedras grandes para reforzar la construcción. En total, para la construcción de los rompeolas se usaron alrededor de 43.300 elementos protectores de concreto de diversos tamaños y peso, más 5.300.000 toneladas de piedra.
Estas cifras hablan por sí solas sobre la escala de las estructuras protectoras. Los rompeolas funcionan como escudos gigantescos, recibiendo los golpes de las olas y disipando su energía. Por supuesto, se destruyen gradualmente, pero esto está contemplado en el proyecto. Es mejor reparar los rompeolas que restaurar muelles y grúas después de cada tormenta seria. Además de la protección contra olas, los rompeolas cumplen otra función importante. Protegen la zona del puerto de sedimentos. Las corrientes marinas constantemente llevan lodo y arena que podría depositarse en el fondo y reducir la profundidad. Los rompeolas disminuyen las corrientes, haciendo que los sedimentos se depositen fuera del puerto. Bayport se inauguró y de inmediato se convirtió en la joya de la infraestructura portuaria israelí. Junto con Carmel, convirtió a Haifa en uno de los puertos más modernos y eficientes del Mediterráneo oriental. La capacidad alcanzó 1,5 millones de contenedores de 20 pies al año. Por supuesto, esto está lejos de los gigantes mundiales como Shanghái, que procesa 47 millones de contenedores anualmente. Pero para el Israel relativamente pequeño, esto es un logro colosal. Y lo principal, ahora el país podía recibir los portacontenedores más grandes del planeta. La posibilidad de recibir barcos ultra grandes daba un ahorro enorme a todos los participantes del comercio. En lugar de enviar 2 o 3 barcos de menor tamaño, se podía cargar un portacontenedores gigantesco. Los gastos en combustible, salarios de tripulación y cargos portuarios caían drásticamente. Este ahorro se reflejaba en el costo final de las mercancías. Electrónica de China, textiles de Vietnam y equipo industrial de Corea del Sur se volvían más baratos para los consumidores y empresas israelíes gracias a la logística eficiente. Pero los beneficios no eran solo para el propio Israel. Haifa se convirtió en un hub de tránsito importante para toda la región. La carga de Asia ahora se descargaba en Haifa y luego se redistribuía en barcos más pequeños para entrega a otros puertos mediterráneos. Grecia, Chipre, Egipto e incluso algunos puertos de Turquía comenzaron a recibir mercancías asiáticas a través de Haifa. En el año 2012, al puerto llegó el portacontenedores gigantesco MSC Golden Gate. Durante el tiempo de estadía, se realizaron alrededor de 1.600 operaciones de carga y descarga de contenedores. La productividad de procesamiento alcanzó 191 contenedores por 60 minutos, lo que se consideraba un resultado impresionante en aquel periodo. Entre la carga descargada se encontraba un gran lote dirigido al puerto egipcio de Alejandría. Así, Haifa obtuvo el estatus de nodo principal para mercancías asiáticas que llegan a la parte oriental del Mediterráneo. Tal estatus daba no solo un nombre prestigioso, sino también beneficios financieros tangibles. Cada unidad de carga procesada en el puerto traía cargos por servicio, pago por transbordo y ganancia de servicios adicionales. La economía regional recibió un impulso serio hacia el crecimiento. La implementación de sistemas automatizados y equipamiento técnico avanzado en las nuevas terminales redujo radicalmente la duración del procesamiento de barcos. En el pasado, un barco de carga podía quedarse en el muelle varios días. Ahora todo el proceso tomaba no más de 24 horas, y a veces hasta más rápido. La reducción de tiempos muertos impactaba directamente en la disminución de pérdidas financieras para cada eslabón de la cadena comercial. Los productores asiáticos recibían pagos por su producción en plazos más cortos. Los importadores de Israel y países cercanos se volvían dueños de las mercancías pedidas más rápido, y los compradores encontraban productos nuevos en los puntos de venta más pronto. La modernización de las capacidades portuarias trajo a la economía israelí la aparición de miles de nuevas vacantes. Operadores de grúa, coordinadores, chóferes de camiones grandes, especialistas en logística, empleados de almacenes, mecánicos de maquinaria, profesionales en sistemas computacionales, obtuvieron posibilidad de empleo. Paralelamente ocurrió el crecimiento de industrias relacionadas.
incluyendo el negocio del transporte, organizaciones logísticas, la rama de almacenaje, centros de servicio de reparación y firmas de seguros que trabajan con carga marítima. Toda esta estructura generaba actividad empresarial y prosperidad económica. La parte norte del país, donde se encuentra Haifa, obtuvo un impulso significativo hacia el desarrollo. El poblado fortaleció su posición como nodo industrial y comercial, atrayendo inversiones de capital y trabajadores altamente calificados. El desequilibrio entre centros desarrollados y periferias comenzó a suavizarse gradualmente. Curiosamente, a principios de los años 2000 se consideraba un concepto absolutamente diferente, capaz de cambiar radicalmente la situación. ¿Recuerdan las dificultades de Eilat? En aquel periodo, los especialistas israelíes reflexionaban. Quizás no valía la pena mejorar el puerto existente, sino mejor construir uno absolutamente nuevo. Apareció un concepto que recibió el nombre de Puertas del Sur. El plan se distinguía por una revolucionariedad auténtica: desplazar las capacidades portuarias de Eilat hacia el interior del territorio, al norte, aproximadamente 4,5 kilómetros del poblado. El nuevo complejo se pretendía construir en una zona desértica preparada previamente. La conexión con el Golfo de Aqaba se planeaba organizar mediante un canal artificial de 4.000 metros de largo y aproximadamente 100 metros de ancho. Esta vía acuática debía cruzar tierras desérticas, dando posibilidad a los barcos de alcanzar el nuevo puerto, alejado de la zona turística y los arrecifes valiosos. Los lados positivos lucían indiscutibles. El territorio turístico se liberaba completamente de operaciones de carga. Las zonas de playa y los complejos hoteleros dejaban de colindar con barcos comerciales. Los ecosistemas de coral se conservarían en estado prístino, ya que el canal se trazaba donde la naturaleza era más resistente al impacto. El puerto fresco abría la posibilidad de construcción en un lugar vacío, aplicando tecnologías avanzadas y planificación óptima. Desaparecía la necesidad de adaptarse a la construcción existente y los límites del puerto obsoleto. A primera vista, esto representaba una solución perfecta de todas las dificultades. Sin embargo, el concepto quedó solo en documentos. La razón fundamental y clave consistía en el precio fantásticamente alto de realización. Los especialistas evaluaron los gastos necesarios en una suma que superaba los 3.000 millones de dólares americanos. La creación de una vía acuática de 4 kilómetros a través de tierras sin agua, la construcción del complejo portuario en un lugar vacío y la formación de toda la infraestructura requerida suponía inversiones financieras grandiosas. Sin embargo, no solo las finanzas se volvieron la barrera decisiva. La falta de apoyo por parte de círculos políticos cerró definitivamente el proyecto Puertas del Sur. Diferentes grupos políticos no lograron acuerdo, las direcciones importantes cambiaban, el concepto se transfería y al final se detuvo completamente. Probablemente, con la realización del proyecto Puertas del Sur, el desarrollo de las capacidades portuarias israelíes habría ido por un camino completamente diferente. Eilat se habría convertido en puertas avanzadas del comercio asiático, mientras Haifa conservaría importancia, pero no un papel dominante en el sistema portuario del país. Sin embargo, la realidad eligió otro escenario. Precisamente Haifa se volvió receptora de grandes inversiones de capital y reequipamiento técnico, transformándose en la joya principal de las puertas marítimas israelíes. Eilat conservó importancia para categorías específicas de flujos de carga, pero perdió la posibilidad de ocupar la posición de nodo marítimo principal del país. La experiencia de transformación del puerto de Haifa demuestra la importancia crítica de la planificación a largo plazo y la determinación de tomar proyectos grandiosos. Los especialistas israelíes no se atemorizaron ante la tarea de extracción de las profundidades marinas de casi 18 millones de metros cúbicos de material del fondo, la formación de más de 100 hectáreas de territorio artificial y la construcción de estructuras protectoras extensas. Tales inversiones se justificaron múltiples veces.
El sistema portuario avanzado aseguró al país posiciones ganadoras en el comercio global, redujo precios en producción importada, generó miles de posiciones laborales y dio impulso al progreso de una región extensa. En nuestros días, observando cómo barcos contenedores colosales se acercan a los muros de atraque de Bayport y Carmel, como mecanismos elevadores robotizados trasladan miles de unidades de carga, como composiciones ferroviarias y columnas de vehículos distribuyen mercancías por el territorio del país, pocos comprenden que toda esta infraestructura está construida sobre tierra artificial, capturada a la furia marina. De esta manera, seguimos como un país relativamente pequeño enfrentó una tarea monumental, convirtiendo límites geográficos en triunfo de ingeniería. Israel levantó de las aguas mediterráneas millones de toneladas de sedimentos del fondo, formó territorios artificiales, construyó complejos terminales ultramodernos y demostró que la presencia de voluntad política y recursos financieros permite transformar la geografía misma a su favor. Si esta narración sobre la transformación del planeta por la humanidad despertó su interés, definitivamente vuélvanse suscriptores del canal y dejen marcas positivas. Y en la sección de comentarios compartan su opinión. ¿Qué otros logros de ingeniería a gran escala les producen la mayor impresión?